Porres, pero se olvidó y entonces le tuvieron que recordar. Sí, entonces fue una oportunidad estupenda de verlo de cerca, de ver cómo se comportaba, de cómo irradiaba santidad. Disculpe, profesor, ¿en qué año más o menos fue? Eso fue el año 1959, aunque la canonización se produjo en 1962, porque las cosas en Palacio van despacio. 3 años para la Iglesia no es nada. Fue el tiempo que se demoró en el proceso de beatificación, ya estaba siglos antes, de reconocer el segundo milagro y proceder a fijar la fecha y anunciar en un consistorio el proceso de canonización. ¿Y con Juan Pablo II cómo fue ese? Con Juan Pablo II yo era funcionario del Ministerio de Trabajo con Alfonso Grados, era asesor del ministro Alfonso Grados y director de formación profesional, y viajé a Europa a ver distintos problemas relacionados con la formación profesional dentro del Ministerio de Trabajo. Y en Roma el embajador tuvo la amabilidad de conseguirme una tarjeta para entrar al saludo al Papa que daba los miércoles en la plaza de San Pedro, porque esto era antes del atentado. Entonces no había tantas medidas de seguridad como después. Claro. Entonces el Papa se detenía uno por uno y iba hablando con cada uno. Entonces yo le dije que estaba estudiando en Roma, ¿no? Que rezaba por él todos los días, ¿no? Que era un funcionario del Ministerio de Trabajo del Perú, y él asentía, ¿no? Me decía, sí, claro. O sea, se ponía mucho interés y ya pasaba al siguiente, ¿no? Fueron unos minutos muy cortos, pero tengo el recuerdo grato de varias fotografías que me tomaron, en la que le estoy hablando al Papa y el Papa me está tomando la mano así, ¿no? Es muy bonito. Y bueno, a Juan Pablo II lo hemos visto todos, un hombre absolutamente extraordinario, el hombre dentro del siglo XX que lo ha visto más personas en directo, más millones de personas en directo en todo el mundo. Nadie ha sido escuchado y visto directamente en la historia como este Papa. Un Papa absolutamente extraordinario. El Papa peregrino. Papa peregrino y un Papa carismático que tenía un sentido trascendental de su misión como líder religioso de la Iglesia Católica, y que revirtió un proceso de declive que había y de pesimismo que había en el clero sobre el futuro de la Iglesia Católica, y le dio ánimo, le dio esperanza, y con esas palabras tan famosas que han hecho historia: no tengáis miedo, ¿no? Abrir las puertas de Cristo a las almas, a los hombres, a la humanidad, ¿no? A los pueblos, ¿no? Con ese inicio dio el punto de partida a unos 25 años de extraordinaria revolución espiritual dentro de la Iglesia, ahora que todavía gozamos, ¿no? Ahora, profesor, y cuéntenos, porque en realidad ¿cómo debemos de entender el proceso de canonización? ¿Cuáles son las etapas, los requisitos para llegar a esta situación en que ambos papas ahora están la primera etapa es en la diócesis, donde se le declara siervo de Dios, se abre un proceso de investigación y el postulador de la causa es un proceso, como un proceso judicial. Entonces el postulador de la causa, digamos que es como el abogado defensor, presenta, ¿no?, un expediente diciendo: yo pienso que este señor, ¿no?, María de Jesús o Julio, que han muerto, ¿no?, dentro de un siglo, ¿no?, han muerto, pueden ser declarados beatos y santos. Entonces es un proceso. La Iglesia investiga la vida. Antes se llamaba el abogado del diablo, que era el que defendía, buscaba pecados, investigaba si había una doble vida, para que la Iglesia no cometa un error, ¿no? Bueno, una vez que eso se ha hecho, en la misma diócesis pueden declarar la beatificación del santo, pueden proceder a la beatificación del santo con aprobación de Roma, lógicamente, pero para eso se necesita un milagro. Es un proceso. Imagínense en el Estado un milagro peruano, ¿no?, o un mínimo de 2 milagros. Se necesita un milagro para la beatificación y uno para la canonización, o 2 para la beatificación y uno para la canonización. No recuerdo exactamente, pero fíjense cómo la Iglesia es una sociedad sobrenatural, porque se da el lujo de pedir a Dios
que haga un milagro a través de un santo, que se compruebe científicamente que es un milagro, para proceder a una declaración judicial, digamos, por decirlo así, de la vida santa de un hombre, ¿no? Entonces eso se hizo con Juan XXIII, se hizo con Juan Pablo II, y la Iglesia publica los milagros para que la gente sepa cuáles son. Una vez declarados en los dos casos, que son beatos, se les llama beatos, y se entra a la segunda parte, que es el proceso de canonización. En el caso de Juan Pablo II, aunque es un proceso más corto, porque es un papa posterior, el milagro se dio, un milagro muy claro en Chile, me parece, una curación, y entonces se declaró que ya estaba en condiciones de ser proclamado santo. Cuando ya eso se iba a hacer, se retira Benedicto XVI, entra el Papa Francisco, y el Papa Francisco, que se ve que le tenía una especial devoción a Juan XXIII, quiso acelerar el proceso de Juan XXIII y procedió a aprobar el proceso de canonización, exonerándolo de la presentación del milagro. Ya hay varios milagros hechos, no es que no haya milagros, los estaban estudiando para ver cuál elegían para ponerlo en el proceso, cuál era el más claro, el más seguro, el más irrefutable. Pero el Papa no ha esperado a que ese detalle, que es de todos los milagros que ha hecho el Papa, lo vamos a presentar para la canonización. He dicho, no, la voluntad del pueblo y la voluntad de los obispos es tan grande que es suficiente, y además el derecho lo considera, ¿no? Es suficiente para declarar que ya está presto el proceso a declarar la canonización, y vamos a proceder a hacerlo juntos. Y es la fecha de mañana lo que se ha determinado. Ahora, bueno, el Papa Juan XXIII también ha tenido una relación directa con el Perú. Incluso aquí hay una serie de instituciones, una por ejemplo dedicada a la educación, que ha recogido casi una encargatura directa de él. ¿Nos puede contar un poco cuál ha sido esa intervención, por ejemplo? Sí, cómo no. Había un obispo italiano en China que se llamaba Horacio Ferrucci, y que el Mao Zedong lo metió en la cárcel, en una jaula, y los niños pasaban a escupirlo, y lo condenó a muerte. Pero como era italiano, el Estado italiano se movió para que le conmutaran la pena a prisión perpetua, y entonces le perdonaron la condenación a muerte, que en China pues ejecutan miles de personas al año, todavía ahora. Y entonces, cuando Juan XXIII es elegido papa, él dice, no, yo lo saco de la cárcel, yo lo voy a dejar ahí perpetuamente por ser obispo católico preso. Entonces movió a la diplomacia internacional, ¿no? A Estados Unidos, a Italia, en fin, a otros países, hasta que consiguió que lo liberen. Entonces fue a Roma, y en Roma le dijo, ¿dónde quiere ir usted? Y dijo, ¿dónde hay chinos? Y entonces el Papa le dijo, vaya a Lima, porque en Lima hay una colonia china muy grande, y además el arzobispo que es Landázuri es franciscano como usted. Y le dio dinero, no sé si de $40,000, en fin, no sé la cantidad. Entonces cuando él vino a Lima, en un terreno que le entregó la Universidad Católica, estaba ahí abandonado, construyó el colegio Juan XXIII con el propósito de atender a la colonia china que se había convertido del confucianismo al catolicismo en el Perú, ya de varias generaciones anteriores, y ese colegio ha jugado un papel muy valioso en la integración de la colonia china, porque ahí reciben hijos de chinos y hijos de peruanos, para que se mezclen, ¿no? Y entonces eso ha sido una relación directa de Juan XXIII con el Perú. La otra ha sido, como he contado hace poco, la canonización de San Martín de Porres, que es un papa popular en todo el mundo, y que lo hizo en un momento muy importante, porque era la época de la descolonización de África, subsahariana, que eran países de raza negra. Entonces el ejemplo de santidad de San Martín de Porres
era muy importante y muy oportuno en ese momento. Ahora, es bien importante que usted nos cuente y nos ilustre esto, profesor Federico Prieto Celi, porque sentimos mucho más cerca seguramente los peruanos a Juan Pablo II, ¿no? Pero sin desconocer la obra de Juan XXIII y también la cercanía y lo que nos liga, pues, como país a un papa que el día de mañana se convierte en santo, ¿no? Hablemos un poco de los milagros de Juan Pablo II. Sí, bueno, los milagros que ha hecho son milagros normalmente de curación. Es una persona que estaba ya agonizante, se encomendó a Juan Pablo II y al día siguiente que lo iban a operar estaba sano. Pero al margen de los milagros, que siempre es espectacular periodísticamente, el milagro más grande de Juan Pablo II es el milagro de haber desafiado a todas las fuerzas enemigas de Dios, a todas las fuerzas que querían destruir la Iglesia, y concretamente al inmenso imperio comunista de la época, y haber dicho: yo voy a empeñarme en lo que él llamaba que Europa respire con los dos pulmones, con el pulmón occidental, que era cristiano, era en una buena parte católico, ¿no? España, Portugal, Francia, la mitad de Alemania, etcétera, Bélgica, y en la otra parte que estaba dominada por el mundo comunista, en la que estaba Polonia, y había países católicos como Hungría y supercatólicos como Polonia. Entonces él se enfrenta a lo que Reagan llamó el imperio del mal, ¿no? Y sin derramar una sola gota de sangre, con su palabra, con su valentía, con su presencia, con su carisma, en los dos viajes que hizo a Polonia, en el apoyo al sindicato Solidaridad de Lech Walesa, al desafío al presidente de Polonia, que no le dejaba ver a Walesa, dijo: si no veo a Walesa no voy, usted no puede venir a Polonia, yo soy polaco, tengo pasaporte polaco, yo puedo entrar a Polonia. Ahora, justamente